Decían que era indestructible, que sería un titán cruzando los océanos. Sin embargo, terminó siendo la tumba acuática de más de 1,500 pasajeros que perdieron la vida durante su trágico hundimiento. Con el paso de los años, se han realizado múltiples relatos históricos sobre el extraño accidente que hundió en las profundidades del Océano Atlántico al legendario RMS Titanic. Se nos ha dicho que lo que ocasionó su hundimiento fue el haberse estrellado con un gigantesco iceberg, pero debes saber que hay muchas otras razones que desencadenaron este terrible suceso, y por fin los científicos lo han revelado. El Titanic fue un transatlántico británico considerado en su tiempo como el barco más lujoso y grande del mundo, por lo que se ganó el apodo de el barco de los sueños. Entre sus ocupantes había algunas de las personas más ricas y poderosas, como el caso de John Jacob Astor, quien perdió la vida en el fatídico incidente y que en esa época era el hombre más rico del mundo, con una fortuna equivalente al día de hoy a $2,000 millones. De igual forma, en su interior viajaban cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, que iban en búsqueda de una mejor vida a los Estados Unidos. Más de 2,000 pasajeros y tripulantes estaban a bordo del Titanic en el viaje inaugural, pero después de la tragedia, solo sobrevivieron 706, por lo que su hundimiento es una de las peores tragedias marítimas de la historia. El Titanic fue un proyecto ambicioso, pues tuvo un valor aproximado de $7.5 millones, que en la actualidad, considerando la inflación, serían $166 millones. Aunque como dato curioso, podemos decir que la famosa película de 1997, Titanic, costó más que el verdadero transatlántico con una cantidad de $200 millones. Bruce Ismay y Lord William Peary, dueños de la compañía White Star, acordaron construir un barco como el mundo jamás había conocido. Su colosal magnitud de 269 metros de largo, 28 de ancho y 53.3 metros de altura conformaron una obra descomunal de la ingeniería marítima. Pero sus proporciones no eran el único atractivo, ya que en su interior el buque contaba con todo tipo de lujos y comodidades, tales como un café parisino, librerías, cuartos para leer, gimnasios, piscinas, salones con decoración exquisita para leer o fumar, una perrera y, por supuesto, los lujosos comedores. En palabras de Frank Millet, un pintor, escultor y reportero, el Titanic tiene de todo menos taxis y teatros. Pero no solo las personas que abordaron la primera clase disfrutaban de los lujos, sino que los que viajaban de tercera clase también quedaron asombrados al comprobar el tamaño de los camarotes, que contaban con calefacción y luz eléctrica. Para construir esta colosal nave fueron contratados 3,000 hombres que laboraban 6 días a la semana, pero a pesar de que su mano de obra era muy eficiente, tardaron 26 meses en terminar ese gran proyecto. Cabe señalar que la construcción fue muy peligrosa, pues los constructores tenían que estar a alturas comparables con las de un edificio de 20 pisos sin cables de seguridad. Sin embargo, ganaban 2 libras esterlinas por semana, que si en nuestra actualidad suena muy poco, en esa época era un sueldo muy competitivo. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el Titanic sufrió un terrible accidente. El casco en uno de sus costados golpeó un iceberg a lo largo de un tramo de 91 metros, exponiendo 6 compartimientos a las aguas del océano y provocando su hundimiento 3 horas más tarde. Los expertos calculan que a las 2:18 de la mañana, la parte delantera de la nave se había llenado de agua, elevándose lo suficiente como para exponer las hélices traseras y crear tensiones catastróficas en el centro del barco. Fue entonces cuando el Titanic se partió a la mitad. Como lo mencionamos antes, el Titanic se hundió debido al impacto con un iceberg. Sin embargo, nuevos estudios han desbancado esta teoría, pues al parecer el hielo no fue el culpable, sino el fuego. Según el investigador Sinan Moloney, quien ha estado estudiando el Titanic desde hace 30 años, descubrió en una foto que hicieron al navío antes de que zarpara una enorme mancha negra de 9 metros de largo en el casco de la nave. Se calcula que el fuego tuvo que haber durado unas 3 semanas a temperaturas realmente altas, por lo que no es posible que nadie se diera cuenta. Este incidente debilitó el casco metálico,
y por consecuencia no pudo soportar el choque contra el iceberg. Por si fuera poco, en 1985, el oceanógrafo norteamericano Robert Ballard pudo comprobar que los remaches del casco del Titanic presentan notables deficiencias. Además, no todos eran iguales, ni tenían la misma forma. De hecho, los que estaban situados en la zona delantera y trasera eran de menor calidad que los del centro del barco. Los dueños del Titanic estuvieron conscientes de que el barco nunca tuvo que haber zarpado, pero eso significaba la bancarrota y muchos de los boletos ya estaban vendidos, por lo que cancelar el viaje era inaceptable. Un detalle que influyó en el accidente fue que la operación del barco no tuvo acceso a binoculares, y al haber tenido uno cerca hubiera ayudado a prevenir el choque con el iceberg. Todo se debió a que el segundo oficial, David Blair, guardó los binoculares en un compartimiento especial. El problema fue que él tenía la única llave y fue reemplazado en el último minuto antes de partir. Y como tenía mucha prisa por dejar el barco, olvidó dejar la llave. Este error fue descubierto 3 días después cuando ya estaban en el mar. Otra de las razones por las que el transatlántico tuvo su terrible final fue que viajaban a gran velocidad, pues iban atrasados y llegar tarde ponía en duda la reputación del Titanic. Quizás la peor negligencia que se cometió fue con los botes salvavidas, ya que para poder salvar a todos los pasajeros necesitaban 60 botes y solo contaban con 20. Lo peor fue que esto se hizo por razones estéticas. Por otro lado, varios botes salvavidas salieron con mucha menos gente de su capacidad y algunos aún no entienden la designación como capitán del barco a Edward John Smith. Esto porque en 2012 investigadores se percataron que el capitán había reprobado su primer examen de navegación, por lo que su falta de capacidad pudo haber contribuido en el accidente. Curiosamente, según el astrónomo Donald Olson de la Universidad Estatal de Texas San Marcos, la Luna también jugó un papel fundamental en el hundimiento del Titanic. Su teoría sostiene que el 4 de enero de 1912, 4 meses antes de la tragedia, se produjo una inusual alineación entre la Luna y el Sol, y al mismo tiempo se produjo el máximo acercamiento de la Tierra al Sol. Estas circunstancias fueron las que provocaron una marea inusualmente alta, que a su vez causó una gran cantidad de icebergs que en esa época quedaban atrapados en aguas poco profundas del mar. ¿Fue negligencia o una cadena de coincidencias con un final trágico? Por ahora las investigaciones siguen, y este sigue siendo un tema con muchos misterios por descubrir, en donde las opiniones de los investigadores están divididas, pero la última palabra la tienes tú. Dinos en los comentarios qué opinas sobre este trágico accidente y comparte este video en todas tus redes sociales si te gustan los misterios como los del Titanic. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.